¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos una vez más a otro de nuestros vídeos. Soy Sofía, actualmente soy R2 en radiodiagnóstico y esta vez os vengo a hablar acerca de mi primer año de residencia. Quédate para saber más. Bien, chicos, sé que muchos tenéis curiosidad por cómo ha sido mi primer año. La verdad es que todo este añito he estado un poco como encontrándome en el hospital, conociendo a la gente. Digamos que me he involucrado bastante en mí misma, en volver a mis hobbies, al deporte. Por eso tampoco he querido publicar muchísimo hasta que ya me siento ya encarrilada para poder contaros todo desde una perspectiva que ya han pasado un par de meses que he empezado R2 y quiero ya contaros un poquito cómo ha sido este primer año, mis expectativas, cuáles fueron, cuáles no. Tengo otro vídeo también donde hablo un poquito acerca de si a día de hoy me arrepiento de haber escogido rayos o no, y creo que es bastante interesante, sobre todo si estáis dudando en escoger esta especialidad. Entonces, bueno, chicos, mi primer año de R1 básicamente lo resumo en un año de introspección, de sentir que dónde estoy aterrizando, de sentir que de repente empiezo a absorber muchos conocimientos como una esponja, pero no desde el primer momento, no. Fue a partir de los 6 meses cuando ya empecé a interiorizar todo lo que iba aprendiendo. Al principio entré, todo me parecía muy digamos, muy nuevo, demasiado nuevo, porque después de todo, rayos no es como una especialidad médica que más o menos llegas y te suenan las cosas del MIR. Creo que rayos tiene tanta complejidad, tienes que conocer los estudios que se realizan, protocolos, cómo funciona hasta una simple máquina de ecografía, cómo funciona el sistema, el PACS, para realizar los informes, etcétera, etcétera. Entonces, para mí ha sido como un año de mucho aprendizaje y que a partir de los 6 meses ya he tenido una curva un poquito más amplia de aprendizaje. Sobre el tema de guardias, bien, la verdad es que le tenía un terror enorme a las guardias, no sabía cómo iba a reaccionar el hecho de estar tantas horas fuera de casa, comiendo fuera de casa, no sabía. Y al final puedo decir que me he acostumbrado bastante bien. El primer año está todo supervisado, somos 2 resis y 3 adjuntos en la guardia, entonces el resi mayor te lo supervisa todo, las placas que vas realizando, los estudios que vas realizando, te lo supervisa y te lo firma, ya que de R1 no puedes firmar nada. Y la verdad es que al final me he terminado acostumbrando un poco al ritmo, se trabaja bastante, eso sí, terminas muy cansada, pero la verdad es que al final es algo que hay que acostumbrarse. Sí, empecé en músculo esquelético, una de las secciones más difíciles para empezar, sinceramente. Nosotros la tenemos de R1, 3 meses. Y bueno, la verdad es que es muy complejo porque empiezas viendo ecografías de hombros, rodillas, tobillos, bueno, de todo. Y la verdad es que para empezar a mí se me hizo muy compleja. Aún así, no me disgustó la sección. Pude aprender de procedimientos intervencionistas, que la verdad me gusta bastante el intervencionismo. Por ejemplo, infiltraciones, pude ver cómo se realizaban los lavados de tendinitis calcificantes, pude ver también cómo se realizaban las biopsias, sobre todo era más que nada ver porque obviamente de R1 no te dejan tanto hacer mano. Luego también aprendí de ecografía, claro, al final la ecografía básica de músculo esquelético es ver un poco el hombro, ver si tiene roto el manguito rotador, algún tendón del manguito rotador. Entonces, claro, son conocimientos muy complejos que creo que para R1 viene un poco grande. Pero bueno, aún así intenté aprovechar la rotación y más o menos a día de hoy pues más me suenan las cosas. Luego, ¿qué más? Después de eso ya pasé
a digestivo. Nosotros tenemos dividido abdomen en digestivo y genitourinario. Pues bien, estuve en digestivo 3 meses realizando sobre todo la citación de ecografía. Me gustó bastante porque ya empecé a ver, a identificar estructuras, porque claro, de pasar de músculo que apenas sabía identificar un tendón a pasar a abdomen que ya se ve bastante bien con la ecografía, el hígado, riñones y demás. Me gustó bastante el cambio. Sentí que aprendí también bastante y sobre todo a coger soltura con el ecógrafo. Sobre todo te dejan la citación de cirrosis hepática para ver los controles de cirrosis hepática, para ver patologías más cólico-biliares, para ver riñones riñones no tanto, porque de eso se encarga la sección de génito, pero sí para hacer controles oncológicos, paciente que tiene que realizarse el control oncológico cada 6 meses con ecografía. Entonces, muy bien. Después de realizar la ecografía pasaba a mi adjunto o mi adjunta para revisar la ecografía y luego ya firmaba el informe conmigo. También acudíamos a comités de tumores, hablábamos con los cirujanos, la verdad estaba bastante bien. De vez en cuando también realicé algún escáner, siempre todo supervisado, claro, y me gustó bastante la rotación. Luego de ahí pasé a tórax, que era una sección que prácticamente estás viendo sobre todo las placas de tórax, que es lo primero, lo más básico para empezar siendo R1. Y después de las placas de tórax ya empiezas a ver también un poquito de escáner. Hice escáneres de pacientes con patologías tumorales, pacientes con patología intersticial, realizamos también toma de biopsias, alguna termoablación, entonces bastante bien. No sé si lo he comentado, pero en mi hospital cada sección tiene su área de intervencionismo. No se dedica únicamente la sección de radiología intervencionista a todo lo demás, sino que se reparte entre las distintas secciones. Y aparte está la sección de radiología vascular intervencionista y neuroradiología. Bien, bueno, después de tórax, que fueron otros 3 meses, ya pasé a consultas externas y ahí en consultas externas lo que hice fue ver escáneres de oncológicos, ver el seguimiento de estos escáneres, realicé algún informe, siempre supervisado, y de paso también me daban como unas horas para estudiar temas que a mí me interesaran. Por ejemplo, yo estudié ganglios linfáticos, un poco las posiciones, los números, la nomenclatura. Estudié también las distintas patologías del hígado. Me daban a mí unos objetivos que podía escoger libremente para estudiar mientras realizaba algunos informes de escáner. Luego, en mi último mes, ya fui a un centro de consultas externas, a un centro de especialidades más bien, donde realizaba ecografías a pacientes. La verdad es que eran ecografías muy random. Te podía venir un control de cirrosis, te podía venir control de quistes renales, control de litiasis, control de nódulos tiroideos, es decir, te podía venir de todo prácticamente. Entonces, bueno, eso ha sido como un poco el resumen de mi primer año de residencia. Pros, que creo que he aprendido bastante de ecografía, de placa también he aprendido bastante. Contras, que igual siento que no he podido aprovechar el primer año del todo porque no sabía muy bien cómo estudiar. Realmente con los resis, con los adjuntos hay muy buen rollo, siempre te explican, siempre te dan recursos o te dan consejos para cómo estudiar, pero hasta que uno no está ahí es como que uno no sabe qué método de estudio llevar. Al final cada método es muy personal, cada persona tiene su forma de estudiar, su forma de llevar las cosas, su forma de aprender. Entonces, en otros vídeos contaré cómo al final he terminado estudiando y cuál es mi método que me ha resultado más eficaz. Pero sí que me hubiera gustado saber desde el primer momento o descubrir desde el primer momento cuál era el método que a mí me iba bien. Y bueno,
Hablando de otras cosas, la verdad es que con el ambiente muy bien, con los resis muy bien. La verdad es que no puedo estar más agradecida de los compis que tengo. Hemos asistido a cenas, fiestas, la verdad es que muy guay. Estoy muy contenta y agradecida por ello. Nos llevamos todos súper bien, somos distintos, pero la verdad, muy bien. Y luego hemos asistido a algunos congresos, por ejemplo, al Congreso de Aragón asistimos. Luego fuimos a un congreso de R1 en Madrid también, que estuvo muy bien. Y luego sobre publicaciones y demás, sí que he enviado algunas publicaciones, sobre todo para el Congreso de la SERAM. Ha sido como el resumen de mi primer año. En otro vídeo os comunicaré un poquito más en extenso las sensaciones que tuve. A priori ya os dije que al principio me sentía un poco perdida y luego ya es como que vas interiorizando todo y cada vez te va gustando más la especialidad. Y creo que eso es algo muy importante. En otro vídeo hablaré un poquito más en extenso de las guardias, de qué es lo que hacemos y si son duras o no y demás. Así que nada chicos, espero que os haya orientado un poco mi experiencia y si tenéis alguna duda no dudéis en preguntarme en la cajita. Hasta otra.